6,6 grados, esa fue la magnitud del sismo que remeció ayer a la zona centro-sur del país. Se registró a 75 kilómetros al este de Lonquimay, por eso se sintió especialmente fuerte en la zona sur, aunque muchos dicen que se sintieron 2 temblores en cosa de segundos. ¿Por qué ocurre eso? Vamos a ver la nota y luego lo vamos a conversar con un experto aquí en el estudio. No. ¡Ay! Interrumpimos la nota un momento porque está temblando en este momento. Sí. Terremoto, ven para acá. Sí, la verdad es que se sintió bien fuerte. Pues la verdad que pensé que era un carro que iba pasando, ya estaba dormido. Prendí la luz por si acaso, nada más. 2 movimientos, uno más ruidoso que el otro, pero en Santiago muchos ni siquiera lo advirtieron. Es que a diferencia del temblor del domingo pasado, este último tuvo el epicentro en Lonquimay, región de la Araucanía. Y claro, allá sí que se percibió. Sí, se sintió bastante fuerte, la verdad de las cosas. Fue un movimiento como en 2 partes, pero pensando que podía seguir un poco más fuerte, pero bueno, estamos acostumbrados acá a los sismos y después de ver que la situación estaba ya más tranquila, retornar con las actividades nomás de la noche. El temblor se sintió desde Valparaíso a Los Lagos y tuvo una magnitud de 6,6 grados en la escala de Richter. Pero igual uno piensa que va a seguir y que va a ser un terremoto. Estaba manejando y cuando llegué me enteré, no lo sentí. Que lo sintieron tan fuerte que la gente estaba gritando por el edificio. Y que no estamos acostumbrados ya, pues. Se trata de un sismo que ocurre al interior de la placa de Nazca, al interior de la placa que subducta, probablemente en zonas de debilidad que se generaron cuando esa placa se formó. Así es que estos temblores son, yo diría que poco frecuentes. Y si usted percibió 2 temblores, también ruidos, esta es la explicación. Efectivamente, el movimiento dio paso a 2 tipos de onda que al llegar a la superficie interactuaron. Hablamos de las ondas P o primarias y ondas S o secundarias. Se generan las ondas P, las ondas primarias, que viajan más rápido, tienen menor amplitud y cuando llegan a la superficie, parte de esa energía se puede transformar en energía acústica. Así que la gente lo puede escuchar parte de esa energía. Y alguna gente lo reporta como ruidos y después vino el temblor, dicen. Y ese después vino el temblor significa que son las ondas S, unas ondas que viajan más lento, pero tienen mayor amplitud. Así que el movimiento del suelo es mucho mayor asociado en general a la onda S que a la onda P. Lo que en realidad pasa es que se trata del mismo fenómeno con ondas distintas. Y muchos a las 11 horas de este domingo se encontraban viendo el estelar de nuestro reality Gran Hermano. Así se vivió el temblor en el estudio del programa que en esos minutos se transmitía en vivo y en directo. Pero aquí no se está sintiendo casi, ¿eh? Estamos despacito, así que aquí está todo bajo control, estamos bajo unas luces bien importantes, pero les damos tranquilidad en sus casas. En la casa, tranquilidad, lo importante es que ya está pasando, sí. Ya está pasando, ya Vamos a estar averiguando la magnitud del sismo. Temblor dicen acá. Apenas tengamos la data, se las hago saber, chicos. Este experto nos explica que, como en este caso, el temblor tuvo un epicentro a más de 500 kilómetros de Santiago. Las ondas tuvieron mucho tiempo para separarse. Y yo diría que hubo decenas de segundos entre la onda P y la onda S. Así que esa es la razón por la cual uno siente incluso 2 movimientos, pero en realidad se trata de el mismo terremoto que produce ondas que viajan a diferente velocidad. Recuerde que no existe procedimiento, mecanismo ni metodología que permita la predicción de terremotos. Lo importante es que en un país como el nuestro... Y empieza un temblor 6.6 en Chile, donde se registran 3 terremotos, 2010, 2014 y 2015. En los últimos 15 años siempre tenemos que estar preparados para la emergencia, pero antes de eso, procurar mantener la calma para que así pueda tomar buenas decisiones en caso de ser necesario. Y estamos en el estudio junto a Jaime Campos, director del programa de riesgos sísmicos de la Universidad de Chile. Jaime, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muy buenas noches. Buenas noches. Hablábamos de que este sismo tiene una característica que fue bastante profundo, el de Lonquimay. ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, los últimos años con la
con la disposición de nuevos instrumentos que el país ha desplegado después del año 2010. Tenemos una red sismológica bastante moderna y con suficientes estaciones. Hemos logrado confirmar que en Chile tenemos distintos tipos de fuentes sísmicas, distintos tipos de terremotos. El que ocurrió ayer en la zona a la altura de Lonquimay es un terremoto que los sismólogos conocemos como terremoto de profundidad intermedia. Tuvo una profundidad casi 200 kilómetros alejado de la superficie, la liberación de la energía. Sin embargo, estos tipos de terremotos son muy distintos a los terremotos costeros, que pueden llegar a tener magnitudes mucho mayores, como en el 2010. Y a pesar de que estos terremotos de profundidad intermedia no llegan a tener gran magnitud, generan un efecto en la superficie que notablemente es distinta a los terremotos costeros. O sea, terremotos que no necesariamente teniendo una magnitud grande, logran generar efectos notables en la superficie. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué esos terremotos más profundos tienen efectos mayores más allá de su magnitud? Bueno, ese es justamente uno de los grandes temas que los sismólogos estamos tratando de entender hoy día. En el siglo pasado, Chile tuvo un devastador terremoto de este tipo, el terremoto de Chillán del año 39. Ha sido el terremoto más devastador en términos de pérdidas de vidas humanas y el área de destrucción fue muy grande. Hay una ciudad hoy día que quedó marcada para siempre en un Chillán viejo, Chillán nuevo, ¿no es cierto? Ese terremoto fue de este tipo, terremotos profundos, que a pesar de no llegar a tener ni siquiera magnitud 8, el terremoto de Chillán generó una destrucción mayor que el terremoto de Valdivia. Claro, revisemos precisamente los terremotos importantes que ha habido en distintas partes de Chile para hacer esa comparación. Ahí están algunos de ellos que los vamos a ir marcando. Muchos de ellos, claro, son terremotos costeros, como ustedes pueden ver, los ocurridos, por ejemplo, en Iquique, en Antofagasta, en Tarapacá, entre otros. Y si avanzamos, esta es la parte obviamente norte del país, si avanzamos hacia la zona sur vamos a poder hacer esa comparación, precisamente entre el terremoto de Chillán y el de Valdivia. Está el de Chillán del año 39, como tú decías, 7,8 grados. Muy distinto al 9,5 de Valdivia, que es el terremoto de mayor magnitud que se ha registrado en la historia de la humanidad. Y sin embargo tienen esa diferencia, ¿no? En términos de ser el de Chillán tremendamente destructivo, con enorme cantidad de muertes, pese a que su magnitud, no es tan grande. Exacto, esa es la característica de este tipo de temblor. El evento de la semana pasada en Santiago, ¿no es cierto?, día domingo, que, si mal no recuerdo, también fue un terremoto de profundidad intermedia. El de Farellones. El de Farellones. Fue un magnitud 5.6, a más de 100 kilómetros de profundidad y sin embargo produjo, ¿no es cierto?, un efecto mayor que un terremoto costero a la misma magnitud. Ese son el tipo de nuevos descubrimientos que hemos hecho en la ciencia. En Chile tenemos distintos tipos de terremotos. Tenemos los terremotos típicos costeros, como ya les mencioné, el terremoto del 2010, que pueden ser muy grandes en magnitud. Eso significa que el área epicentral es muy grande. Tenemos terremotos de profundidad intermedia, como el que acabamos de sentir ayer en la zona altura Lonquimay, o el de Chillán del año 39. Tenemos terremotos corticales, muy superficiales, como el terremoto de Las Melosas, ¿no? Claro, del año 58, indicado, y si podemos mostrarlo en el Cajón del Maipo, Santiago, superficiales. Y tenemos en el sur de Chile, en la Patagonia, que es como otro país, en términos de amenaza sísmica, terremotos como el que ocurrió en Punta Arenas, el 49, que son los terremotos que tienen en Estados Unidos la falla San Andreas. Ese tipo de terremotos que hay en Estados Unidos, falla San Andreas, los tenemos en la zona extremo sur de Chile, en Punta Arenas, en el Estrecho Magallanes. Se fija entonces, tenemos una diversidad de terremotos y esa es una situación que se ha constatado en los últimos años gracias a los datos que nos ha entregado la red sismológica. Jaime, y una pregunta que siempre surge cuando hay una seguidilla de temblores o comienzan a producirse varios temblores juntos. ¿Eso aumenta las probabilidades de que haya un temblor de mayor intensidad o un terremoto durante las próximas semanas o los próximos meses? No, eso... A ver, para poder responder lo voy a tomar de otro lado. Si uno toma los últimos 10 años, desde el año 2013 hasta el 2023, y contabiliza todos los temblores, los sismos, los terremotos que han ocurrido en Chile, en todo el territorio. Y vamos a considerar solamente aquellos que tienen magnitud sobre 4, es decir, que son sensibles para la población. Todos los días hay temblores magnitud 3, que la gente no los percibe, los instrumentos los registran, pero las personas no. Pero los magnitud 4 sí, en general se perciben. Si tomamos nada más que los de magnitud 4 y los contamos en esos 10 años, son más de 9.200 terremotos. Eso significa que tenemos entre 2 a 3 temblores sensibles en nuestro territorio todos los días. Esa es nuestra realidad. Ahora, algunos de esos terremotos de vez en cuando se presentan en una secuencia en
en un mes o 2 meses más y de repente entramos en calma. Así que estos últimos eventos no es anuncio de que vaya a ocurrir algún terremoto, es totalmente normal este tipo de actividad que se incrementa de vez en cuando, algunas veces profundos, otros superficiales. Perfecto. Jaime Campos, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Nada. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches.